Vamos a hablar de los músculos del miembro superior y empezaremos con el músculo deltoides. Flexiona y rota el brazo en sentido medial. Abduce el brazo en la articulación del hombro. Abduce el brazo en la articulación del hombro. Extiende y rota lateralmente el brazo a la altura de la articulación del hombro. A la altura de la articulación del hombro. Seguimos con el siguiente músculo, el subescapular. Rota el brazo en sentido medial. Rota el brazo en sentido medial a la altura de la articulación del hombro. Seguimos el siguiente músculo, el supraespinoso. Ayuda al músculo deltoides a abducir el brazo. Ayuda al músculo deltoides a abducir el brazo a la altura de la articulación del hombro. Siguiente, infraespinoso. Rota lateralmente el brazo a la altura del hombro. Rota lateralmente el brazo a la altura del hombro. Redondo menor. Rota lateralmente el brazo y extiende el brazo a la altura de la articulación del hombro. Y extiende el brazo a la altura de la articulación del hombro. Redondo mayor. Extiende el brazo a la altura de la articulación del hombro y coloca en aducción y rotación medial en el brazo a la altura de la articulación del hombro. El coracobraquial flexiona y abduce el brazo a abertura de la articulación del hombro. Abduce a la altura de la articulación del hombro. El bíceps braquial flexiona el antebrazo en la articulación del codo y supina el antebrazo en la articulación radiocubital y flexiona el brazo en la articulación del hombro. Y flexiona el brazo en la articulación del hombro. El braquial flexiona el antebrazo en la articulación del codo. Flexiona el antebrazo en la articulación del codo. Bracoradial flexiona el antebrazo en la articulación del codo y supina y prona el antebrazo. En la articulación radiocubitales hasta una posición neutra. Tríceps braquial extiende el antebrazo en la articulación del codo. Extiende el antebrazo en la articulación del codo y extiende el brazo en la articulación del codo. Extiende el brazo en la articulación del codo y extiende el brazo en la articulación del hombro. Extiende el brazo en la articulación del hombro. ¿Ya? Extiende el brazo en la articulación del hombro. Anconio. Extiende el brazo en la articulación del codo. Extiende el brazo en la articulación del codo. Flexor superficial de los dedos. Flexiona las falanges medias. Flexiona las falanges medias y proximales de cada dedo en la articulación metacarpofalángica y la mano en la articulación de la mano. Metacarpofalángica
y la mano en la articulación. Flexor largo del pulgar, flexor largo del pulgar, flexor largo del pulgar. Flexiona la falange distal del pulgar en articulación interfalángica. Extensor de los dedos. Extiende la falange distal y media de cada dedo en la articulación interfalángicas, falange proximal de cada dedo en la articulación metacarpofalángica y la mano en la articulación de la muñeca. Extensor cubital del carpo. Extensor cubital del carpo. Extiende y abduce la mano en la articulación de la muñeca. Extiende y abduce la mano en la articulación de la muñeca. Abductor largo del pulgar. Abductor largo del pulgar. Abduce y extiende el pulgar en la articulación carpo-metacarpiana y abduce la mano en la articulación de la muñeca. Extensor corto del pulgar. Extiende las falanges proximales del pulgar en la articulación metacarpofalángica, el primer metacarpiano del pulgar y la articulación carpo-metacarpiana de la mano en la articulación de la muñeca. Extensor largo del pulgar. Extiende la falange distal del pulgar en la articulación interfalángica y extiende el primer metacarpiano del pulgar en la articulación carpo-metacarpiana y abduce la mano en la articulación de la muñeca. Abductor corto del pulgar. Abduce el pulgar en la articulación carpo-metacarpiana. Pulgar. Aductor del pulgar. Abduce el pulgar en la articulación carpo-metacarpiana y metacarpofalángica. Abduce. Abductor del meñique. Abductor del meñique. Abduce y flexiona el meñique en la articulación metacarpiana. Flexor corto del meñique. Flexiona el meñique en la articulación metacarpiana y metacarpofalángica. Pero sí. Oponente del meñique. Mueve el meñique a través de la palma para que se encuentre con el pulgar en la articulación carpo-metacarpiana. Lumbricales. Flexiona cada dedo en la articulación metacarpofalángica. Extiende cada dedo en la articulación interfalángica. Interóseos palmares. Abduce y flexiona cada dedo. Abduce y flexiona cada dedo, excepto del medio, en las articulaciones metacarpofalángicas y extiende los dedos en las articulaciones interfalángicas. Interóseos dorsales. Abduce los dedos 2, 3 y 4 en las articulaciones metacarpofalángicas. Flexiona los dedos 2, 3 y 4 en la articulación del metacarpofalángicas
y extiende estos dedos en la articulación interfalángica. Pausa. Pausa. 1, 2, 3. Y como continuamos, empezamos con los músculos del miembro inferior. El músculo ilíaco y el músculo psoas mayor flexionan el músculo de la cadera y así estabilizan estas últimas articulaciones. Obturador interno rota lateralmente el muslo y ayuda a mantener la cabeza del fémur en el acetábulo. Piriforme rota lateralmente el músculo y abduce el muslo, ayuda a mantener la cabeza del fémur en el acetábulo. Glúteo mayor extiende el muslo en la articulación de la cadera y rota lateralmente el muslo y ayuda a bloquear la rodilla en extensión. Glúteo medio abduce el muslo en la articulación de la cadera y rota el muslo en sentido medial. Glúteo menor abduce el muslo en la articulación de la cadera y rota el muslo en sentido medial. Cuádriceps femoral. Las 4 cabezas extienden la pierna en la articulación de la rodilla y el recto femoral, actuando solo, también flexiona la articulación de la cadera. Sartorio. Flexiona débilmente la pierna en la articulación de la rodilla y abduce y rota lateralmente el muslo en la articulación de la cadera. Tensor de la fase lata. Flexiona y rota medialmente y abduce en la articulación coxofemoral y estabiliza en la extensión la articulación de la rodilla. El pectíneo flexiona y aduce el muslo en la articulación de la cadera. Flexiona y aduce el muslo en la articulación de la cadera. Aductor corto. Aduce y flexiona el muslo en la articulación de la cadera. Aduce y flexiona el muslo en la articulación de la cadera. Aductor largo. Aduce y flexiona el muslo en la articulación de la cadera y rota el muslo. Bíceps femoral. Flexiona la pierna en la articulación de la rodilla y extiende el muslo en la articulación de la cadera. Flexiona y extiende. Semitendinoso. Flexiona la pierna en la articulación de la rodilla y extiende el muslo en la articulación de la cadera. Semimembranoso. Flexiona la pierna en la articulación de la rodilla
y extiende el muslo en la articulación de la cadera. Tibial anterior. Dorsiflexión del pie en la articulación del tobillo y invierte, supina, el pie en la articulación de las intercianas. Extensor largo de los dedos cortos, del dedo gordo, disculpe. Extensor largo del dedo gordo. Dorsiflexiona el pie en la articulación del tobillo y extiende las falanges proximal del dedo gordo en la articulación metatarfalángica. Con extensor largo de los dedos. Dorsiflexiona el pie en la articulación del tobillo y extiende las falanges distal y media de cada dedo del pie en las articulaciones interfalángicas y falanges. Tercer peroneo, dorsiflexiona en la articulación del tobillo y vierte y prona el pie en la articulación intertarsianas. Peroneo largo, produce flexión plantar del pie en la articulación del tobillo y vierte, o sea, prona, el pie en la articulación de las intertarsianas. Peroneo corto, produce la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo y vierte y prona el pie en las articulaciones intertarsianas. Gastronemio, produce la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo y flexiona la pierna en la articulación de la rodilla. Sóleo, produce la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo. Tibial posterior, produce la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo. Extensor corto de los dedos, extiende el dedo gordo en la articulación metatarsofalángica. Lumbricales, extiende los dedos 2-5 en la articulación interfalángica y metatarsofalángica. Interóseo dorsales, abduce y flexiona los dedos 2, 3 y 4.